Tiempo de que aterricemos la noticia con la que abríamos esta emisión de Noticias Caracol en Vivo y tiene que ver con que se ha caído entonces el presupuesto para el año 2026, por lo menos parcialmente. No hubo concertación, es por 557 billones de pesos, es lo que ha establecido el gobierno nacional. La comisión tercera de allí, del Congreso de la República, se levantó, no hubo quórum. Y como les digo, se cayó entonces este presupuesto. Vamos a esta hora con Luis Fernando Mejías, el presidente justamente que a esta hora nos acompaña de FEDesarrollo. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Yo creo que lo primero es tratar de aterrizar este tema a nuestros usuarios. ¿Qué significa que no se logre esa concertación, señor Luis Fernando Mejía? Bueno, tal vez lo primero es mencionar que si bien en este momento todavía no ha habido, digamos, una aprobación por parte de las comisiones económicas, naturalmente la señal no es positiva, queda muy poco tiempo. Primero, escuchar cuáles son los límites. El primer límite, como la primera meta volante, es el próximo lunes 15 de septiembre. A esa fecha, las comisiones económicas conjuntas, terceras y cuartas del Senado y la Cámara deben haber aprobado el monto del presupuesto, que como usted lo mencionaba en la introducción, es de 557 billones de pesos. ¿Qué pasó hoy? No hubo quórum para continuar con el debate, pero pues todavía quedan 2 días, viernes y lunes, para que se surta eventualmente ese trámite de la aprobación del monto. La otra noticia que pasó hoy es que el gobierno accedió a discutir el tamaño de la reforma tributaria o ley de financiamiento. Recordemos que el gobierno había planteado una reforma de 26,3 billones de pesos, ya dijo que puede recortarla en 10 billones para una reforma que fuera de 16,3 billones, lo cual implicaría que el presupuesto no sería de 557 billones, sino de 10 billones menos, 547 billones. Entonces todavía no se ha caído el presupuesto, todavía hay un espacio muy corto de apenas 2 días hábiles para que se haga la aprobación del monto. Luego la segunda meta volante sería el 25 de septiembre, fecha en la cual las comisiones económicas deben haber aprobado el presupuesto, no solamente el monto, sino haber surtido la discusión y el trámite. Y finalmente al 20 de octubre, en donde ya el Congreso en pleno debe haber aprobado el monto total del presupuesto. Si eso no ocurre, el gobierno tendrá la facultad de emitir un decreto con fuerza de ley con el presupuesto inicialmente presentado. Muy bien, hablemos. ¿Para qué sirve este presupuesto? ¿Es la hoja de ruta para los gastos en el país? ¿Por qué es importante en materia económica el presupuesto para el territorio nacional, señor Luis Fernando Mejía? Claro que sí, mire, este es uno de los temas más importantes y una de las leyes que anualmente, pues por supuesto, tanto los analistas como los medios y la ciudadanía del común está pendiente de ella, en el sentido en que son los recursos que se apropian para que el gobierno nacional cumpla con sus obligaciones, que yo diría son tres categorías grandes. El primero, los gastos en funcionamiento, que no es solamente el pago de salarios de los servidores públicos, sino también y especialmente las transferencias a las entidades territoriales para los pagos relacionados con educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Ahí, digamos, está el componente grande de gastos de funcionamiento. El segundo componente es el presupuesto de inversión, que en principio se dedica a las actividades de programas sociales y por supuesto a cosas como la inversión en carreteras, vías terciarias, aeropuertos, puertos y demás, la inversión en infraestructura que hace el gobierno nacional. Y el tercer componente es el pago de la deuda pública, no solamente el capital que se debe pagar, sino de los intereses. Entonces el presupuesto es absolutamente crítico porque es lo que le permite al gobierno nacional poder cumplir con todas esas obligaciones de funcionamiento, de inversión y servicio de la deuda. Claro que sí, ahí están, digamos, las explicaciones. Me repite la primera, usted me habló de la segunda inversión, la tercera, que tiene que ver con el pago de la deuda pública. ¿Cuál era la primera? Funcionamiento que no es Funcionamiento. solamente pagos salariales, ahí está incluido también las transferencias a las entidades territoriales a través del Sistema General de Participación. ¿Por qué ha sido tan difícil una concertación en el Congreso? Pues mire, porque esto ha sido realmente un escenario que yo lo llamaría el déjà vu, es la repetición de lo que ocurrió el año anterior. Recordemos cuál fue la estrategia del gobierno el año anterior para el presupuesto de este 2025. El gobierno presentó un presupuesto de 523 billones de pesos en su momento y dijo, voy a ir además con una ley de financiamiento, reforma tributaria de 12 billones de pesos. Esa reforma tributaria no tuvo ambiente en el Congreso. El monto del presupuesto también se discutió.
Los análisis tanto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal como los nuestros desde Fedesarrollo y otros analistas decían, es muy difícil que el gobierno pueda recaudar todos los recursos requeridos para financiar ese presupuesto. Lo más prudente es recortar el tamaño del gasto público. Eso no ocurrió. Al final el Congreso no aprobó el monto y el gobierno a principios de este año sacó el presupuesto por un decreto. Este año estamos básicamente en la misma historia, la misma película que tuvimos el año anterior. El gobierno otra vez presenta un presupuesto muy grande de 557 billones y una ley de financiamiento que prácticamente duplica la que había intentado aprobar el año pasado, 23,6 billones. Entonces, esa concertación es muy difícil porque se está repitiendo los mismos errores, diría yo, del año anterior por un lado, y por otro lado, estamos en un año preelectoral, en donde, por supuesto, los congresistas están pensando en las elecciones de marzo y es muy difícil aprobar una reforma tributaria en un año preelectoral. Listo, yo le entiendo perfectamente eso cuando usted me habla, digamos, de la cantidad, del monto del presupuesto, pero también quisiera saber un antecedente. ¿Siempre las comisiones económicas tienen tantas dificultades para lograr un consenso con los gobiernos? Históricamente, ¿qué ha pasado en el país en medio de estas discusiones? No, yo le diría que, mire, yo hago un seguimiento de la economía colombiana hace 25 años y yo la verdad no recuerdo 2 años consecutivos en donde se haya dado una discusión tan profunda en términos del monto. Usualmente el monto del presupuesto era algo casi de trámite. El gobierno proponía un monto del presupuesto atado a unos supuestos razonables en materia de crecimiento económico, de inflación, de recaudo tributario. Y luego realmente el debate en el Congreso no estaba en el monto, sino en la distribución de los recursos, en donde por supuesto los congresistas, de acuerdo con sus intereses, decían, oiga, bájale al funcionamiento, súbale al presupuesto de inversión, ¿por qué no le disminuye un poquito al servicio de la deuda? Ahí estaba, digamos, la discusión. Pero pues estamos, como le digo, en un escenario un poquito distinto y especialmente porque el año anterior ya hubo problemas en términos de la credibilidad de los supuestos que había puesto sobre la mesa el gobierno nacional para fijar ese monto del presupuesto. Y este año estamos básicamente en la misma discusión. ¿Qué pasa si no hay un consenso y qué consecuencias tiene esto para el país? Es decir, al final la decisión entonces la toma el presidente por decreto, ¿verdad? Así es, pero mire, con una aclaración muy importante. Entonces, los Sí. tiempos ratifico. Lunes 15 de septiembre, máximo día para aprobar el monto del presupuesto por parte de las comisiones económicas conjuntas, terceras y cuartas. 25 de septiembre, último día para que las comisiones económicas conjuntas aprueben el presupuesto, ya no solamente el monto, sino la distribución del presupuesto. Y finalmente el 20 de octubre, que es la fecha límite para que el Congreso en pleno, Cámara y Senado, aprueben el presupuesto. De no cumplirse esas fechas límites, en cualquiera de esas tres, si hay un incumplimiento en cualquiera de esas tres, el gobierno quedará con la capacidad de emitir un decreto con fuerza de ley, es decir, emite el presupuesto por decreto, pero con una observación. Como el gobierno presenta un presupuesto de 557 billones, de los cuales hay una ley de financiamiento requerida para financiar 26,3 billones de pesos, si el gobierno no logra aprobar el presupuesto en el Congreso, no podrá emitir el decreto de presupuesto para el próximo año por 557 billones. Tendrá que hacer un aplazamiento equivalente a esa ley de financiamiento. Es decir, tendrá que sacar un presupuesto de más o menos 530 billones de pesos. Ese es el único elemento distinto porque no podría el gobierno, por supuesto, por un decreto, hacer una reforma tributaria. Eso es reserva del Congreso de la República y por ende podría sacar un presupuesto solamente consecuente con lo que puede efectivamente recaudar. Sí, hay algo que me quedó llamando mucho la atención, que fue, digamos, a lo que accedió el gobierno cuando usted me decía que podría restar esos 10 billones de pesos que me mencionaba al principio de la exposición. ¿Por qué ahora sí y por qué no desde el principio accedió, digamos, a esa reducción? ¿Hay alguna explicación? Sí, mire, yo creo que estratégicamente el gobierno se fue con una reforma muy ambiciosa, yo Ok. diría la más ambiciosa de la historia. Nunca en el país se había planteado una reforma de 26,3 billones de pesos. La tal vez más ambiciosa había sido la primera de este gobierno, que en su momento se pensaba que iba a recaudar cerca de 20 billones, muy por debajo de lo que había hablado el presidente en campaña. Recordemos que él había hablado de una reforma de 50 billones, luego la realidad económica llevó a una propuesta de 20 billones. Y esta reforma es una ley de financiamiento de 26,3, muy ambiciosa. Entonces, seguramente esto ya estaba en la estrategia del gobierno de irse con una reforma muy ambiciosa,
pero con el objetivo de discutir, de negociar el monto con el Congreso de la República para llegar justamente a un acuerdo. Y eso es lo que ha puesto sobre la mesa el ministro Ávila, en donde ha dicho, podemos reducir en 10 billones, pero discutamos tanto la ley de financiamiento como pues, el monto del presupuesto general de la Nación. Me queda una pregunta final, hablando porque usted me dice sobre el tema de lo ambicioso que ha sido el gobierno nacional, pero sí hay una pregunta que me hacen los usuarios, señor Mejía, y es, ¿por qué llegamos a este punto de la falta, digamos, de dinero en materia de ejecución y en materia de los proyectos que tiene el gobierno? Es decir, ¿por qué estamos, para aterrizarlo a la gente, tan mal económicamente? ¿Qué podemos responder? Mire, tenemos un problema fiscal muy serio porque el desbalance entre los ingresos y gastos, los ingresos básicamente los impuestos que recibe el gobierno y los gastos en estos tres elementos que mencionamos, funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, ha crecido después de la pandemia. El déficit fiscal, que es la diferencia entre los gastos y los ingresos, actualmente supera el 7% del Producto Interno Bruto, el tamaño de la economía. Usualmente en Colombia, en el siglo XXI, antes de la pandemia, el déficit fiscal era promedio del 3,5%. O sea, estamos en un déficit fiscal que es 3 puntos del PIB más alto. Un punto del PIB, para que la gente lo sepa, son más o menos 18 billones de pesos. Es decir, estamos hablando de un desfase adicional de cerca de 56 billones anuales. Entonces tenemos un problema, como en cualquier hogar, en donde los gastos exceden los ingresos. ¿Qué hace ese hogar para poderse financiar? Endeudarse. El gobierno está haciendo lo mismo, pero ahora está en una dinámica en donde la deuda es cada vez mayor y eso lo hace insostenible. Entonces, dado eso, también en la analogía del hogar, lo que se requiere primero es apretarse el cinturón, disminuir el gasto, porque usted no puede simplemente pretender mantener ese tren de gasto que hemos tenido luego de la pandemia y presentar una reforma de 26 billones. No, lo que hay que hacer es reducir primero el gasto público y por supuesto también pedirle un poquito más de esfuerzo en pago de impuestos a las personas y las empresas. Pero si no hace lo primero, que es reducir el gasto público, le quita legitimidad política a una reforma tributaria. El gobierno debe dar ejemplo y debe hacer un recorte importante del gasto y por supuesto tendrá que discutir y se ratificó una nueva reforma tributaria. Sabe que sí me está quedando una pregunta, señor Mejía, y es porque usted me hablaba hace unos segundos de la época preelectoral. Ya va a venir también un nuevo presidente de la República, independiente de qué orilla política sea. ¿Qué retos va a tener en materia económica en nuestro país? El primero indudablemente va a ser la reforma tributaria y el ajuste fiscal, es decir, el gobierno entrante deberá gastarse su capital político tomando decisiones primero para recortar los gastos y eso eventualmente requerirá reformas legales y constitucionales por un lado y por otro lado presentar también una reforma tributaria. Es que el tamaño del problema es tan grande que no se puede resolver simplemente con más impuestos o solamente con recorte de gasto. Hay que combinar los dos elementos. Y yo sí creo que una cosa muy interesante que está pasando en esta discusión es que el gobierno de izquierda, que en su momento se opuso frontalmente a tocar el IVA, lo está haciendo. Eso reconoce que el tema no es de ideología, no es de centro, derecha o izquierda, es simplemente la realidad económica que obligará al país y al próximo gobierno, ojalá este también, a hacer una aprobación de aumentos del IVA. Infortunadamente hay que hacerlo, pero ratifico, ese esfuerzo que se le va a pedir a los hogares hay que complementarlo con un recorte muy importante del gasto público del país. Muy bien, muchas gracias, señor Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, por estos minutos. Muy clara su explicación. Gracias por habernos acompañado aquí en Noticias Caracol en Vivo.